del corazón de Dios respecto a las finanzas. Y la semana pasada creo que fue para nosotros una travesía muy especial. Yo lo disfruté muchísimo y bueno, me imagino que yo lo disfruto porque soy el que predico, pero espero que usted también lo haya disfrutado, espero que haya podido aprender. Y estuvimos hablando, simplemente hago referencia para las personas que no pudieron asistir la semana pasada, estuvimos hablando de alguien que para mí es uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento y es el rey Salomón. Estuvimos tratando de traer a tiempo actual las cifras que manejaba este hombre en su imperio. Impactante las cosas que aprendimos. Algunos no sé si recuerdan, pero simplemente dice que con la capacidad de liderazgo, con el reinado que había en él, recibía algo así como 1.2 billones de dólares anuales simplemente por concepto de impuestos en oro. ¿A cuánto les gustaría recibir eso? Me impactó, yo no sé si a usted le impactó, pero a mí me impactó otra cita que utilizamos que dice que en los tiempos de Salomón, él hizo que el oro y la plata fueran como las piedras, del esplendor y de la magnificencia que había en el reinado de este hombre. Y utilicé este ejemplo de las películas, de cómo ahora las películas hablábamos ese día de Batman, ¿verdad? O de cualquier otra película que primero es Batman 1, Batman 2, Batman 3, y después regresan a la primera, de los orígenes, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos la semana pasada. Empezamos a hablar de cómo había este hombre llegado al final. Hablamos de los caballos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántos caballos tenía? Tenía 12,000 caballos en determinado momento, pero parece que llegó a tener hasta 40,000. Y hablamos de que simplemente la alimentación, trayéndolo a tiempo actual, de esos caballos valía algo así como $3,600,000 al mes. ¿Por qué estábamos hablando de todo esto? Porque definitivamente este no era cualquier pelagato. Era un hombre de mucha riqueza, un hombre que acumuló, un estratega y que ¿qué quería? ¿A dónde quería yo llegar con todo este proceso? Pues que si este era el final de este hombre, llegáramos al principio. ¿Qué era lo que había sucedido? Y por eso nos fuimos a la vida de Salomón y ahí es donde quiero iniciar el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque utilizamos un verso que nos explicaba la fuente de la riqueza de Salomón. Y quiero que me acompañe por un momento para que lo leamos nuevamente. Está en 2 de Crónicas 1:7. Dice lo siguiente. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Créame que yo he estado pensando muchísimo en eso. Que uno tenga la oportunidad de que Dios se le aparezca y le diga a uno, pídeme lo que quieras. Y el verso 10 allí mismo en 1 de Crónicas 1 nos dice la respuesta que Salomón tuvo. Dice, yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te predecieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Al entender que el fin de Salomón fue la riqueza, la gloria, y ver cómo todo empezó con una petición a Dios, esta mañana yo deseo tomar el tiempo para encontrar las definiciones de esos dos aspectos que Salomón pidió en su vida. Debemos entender algo, amados, en esta congregación. Como lo dijimos la semana pasada, el tema no son las riquezas. El tema es que hay algo que Dios nos quiere confiar, aún mayor, y que como consecuencia entonces vendrán las riquezas. Y debemos ser muy, pero muy detallados en escuchar a Salomón. Creo que no es simplemente otra predicación más. Creo que una predicación como esta o como la de la semana pasada tiene la potencia para cambiar el destino financiero de tu familia. No creo que todos lo crean, pero lo vuelvo a repetir. Si Salomón tuvo este proceso en el cual se convirtió en un hombre extremadamente rico, ¿por qué tú y yo no escuchamos qué fue lo que él hizo en este proceso?
Creo que seríamos necios si no escuchamos el consejo de un hombre como este. Y Dios claramente lo dice allí. ¿Sabes qué? Por cuanto tú me pediste estas dos cosas y no las otras, pues te voy a dar las otras que no me pediste. Así que es factible que tu oración y la mía deberían cambiar. Es factible que en mucho tiempo, y no hay nada de malo, usted le puede pedir a su papá lo que desee, pero es factible que nosotros nos encontremos en determinado momento pidiéndole a Dios, Señor, bendíceme, prospérame, Señor, dame esto, dame aquello. Y parece que hay una oración diferente que Dios quiere escuchar de nosotros. Porque básicamente es como si Dios pensara en determinado momento, ¿sabes qué? ¿Para qué te voy a dar riqueza sin darte sabiduría? Las vas a despilfarrar. No vas a saber cómo administrar, no vas a saber cómo gobernar y es factible que te vuelvas loco con lo que yo te dé. ¿Estamos claros? Entonces, ¿tiene Dios problema con darnos abundancia financiera? No. Anoche me quedé un poquitito hasta tarde viendo mis programas preferidos, usualmente son los documentales. Y ayer estaba viendo uno que se llama, en español se llama Quebrados. ¿De qué se trataba? Empezaron a analizar la vida de los jugadores del fútbol americano o de los jugadores de béisbol o de los jugadores de baloncesto. ¿Alguno de ustedes se acuerda en algún momento más o menos cuánto vale el contrato de alguno de ellos? ¿Alguien tiene memoria? ¿Alguno de los que les gusta seguir los... Se nota que... Ok. Perfecto. Entonces, aquí tenemos dos cifras. LeBron, 98 millones de dólares al año. Yo creo que con eso yo viviría... No, ¿cuánto es? En 6 años. Perfecto, está bien, no hay problema. ¿Y el de Alex Rodríguez? 240 millones Alex Rodríguez, usualmente son contratos por 5 o 7 años. Pero bueno, de todas maneras, vamos a decir 240 millones en 5 años. Yo creo que uno con 80 millones o 70 millones al año, pues yo creo que uno vive cómodamente, ¿verdad? ¿Cuántos podrían? Paisa, ¿podrías vivir con eso? Apretado pero vivo. Imagínate, ¿a dónde voy? Escúchenme. Sacaron, no sé, estaban entrevistando a 15, 18 de ellos. Todos con cifras como estas. Así el más vaciado, 25 millones en 5 años. Imagínense, ¿verdad? 5 millones al año en un contrato de 5 años. ¿A dónde voy? 78% de ellos, 2 años después de retirarse, están en bancarrota. 78%. 8 de cada 10. Yo diría, si a mí me dan un contrato de 5 millones, con eso ya me planeo. Yo ya tengo para dejarle a mis nietos. Pero ¿por qué razón yo puedo decir eso? Porque conozco esto. Pero ¿qué sucede? Que estos hombres todos empezaban a decir lo mismo. ¿Qué fue lo primero que hiciste? La Cadillac Escalade con llantas de 22, el bling bling, cada uno de ellos hablaba. Hablaba de Mike Tyson. Mike Tyson, 450 millones de dólares fue los primeros contratos que hizo. Quebrado. Quebrado. Algunos de ellos están en la cárcel. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos, mira, Evan de Holyfield, se llamaba un boxeador, ¿verdad? 11, no sé si son 9 u 11. Creo que son 11 hijos con 9 mujeres diferentes. ¿Usted sabe cuánto era la cuenta de child support de ese hombre? Y es tremendo, pero si usted puede, vea el documental. Está ahí gratis en Netflix. Y entonces hablaban de cómo todos estos hombres tenían el mismo patrón. El síndrome de bonachón. Algunos de ellos, 7, 8 casas mantenían. No hay dinero que aguante. No hay dinero que alcance. Entonces, nuevamente vuelvo. ¿Será que el problema es el dinero? El problema es saber cómo administrarlo. Lo mismo sucede con la gente que se gana la lotería. Creo que va aún más alto, si no me equivoco, es algo como el 92% de la gente que se gana la lotería queda en la quiebra después.
Así que nosotros debemos ser cuidadosos y escuchar la pregunta y más que eso, aplicar a nuestra vida esa petición que hace Salomón. Así que, como tal, vamos a tratar de definir rápidamente qué es el conocimiento según el diccionario y qué es la sabiduría. El conocimiento simplemente son hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia o de la educación. Es una comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. ¿Qué es conocimiento? Diga conmigo, información. Esa información usted la puede recibir de diversas maneras. Por ejemplo, el día de hoy usted está recibiendo información. O la puede recibir en un buen programa de televisión, o la puede recibir leyendo un buen libro, o la puede recibir al ir a la universidad, la puede recibir sentándose con una persona y que le comparta cosas. ¿Qué estamos adquiriendo en ese momento? Conocimiento, estamos adquiriendo información. ¿Hay algo malo con la información? Todo depende de la fuente, ¿verdad? Porque también usted puede tener conocimiento respecto a las cosas malas. Y en eso somos expertos, o algunos de los colombianos serán expertos, ¿verdad? Respecto a cómo traer droga para los Estados Unidos. Un ingenio tremendo. Así que usted puede utilizar el conocimiento de una manera incorrecta también. Mas, ¿qué es la sabiduría? Porque Salomón le pide dos cosas. Le pide conocimiento, pero también le pide sabiduría. Así que el día de hoy usted también puede encontrar la mayor fuente de conocimiento, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios por sí sola no es nada. Por eso la misma Biblia nos declara que la letra es muerta, la ley mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Así que hay algo que tiene que ser puesto por encima de la Biblia, y entiéndame, espero me esté comprendiendo. No es que sea una mayor autoridad, esta es la autoridad mayor que nosotros tenemos, sino que hay algo que usted le tiene que agregar a la Biblia para que entonces usted adquiera la sabiduría, y vamos a ver al respecto. La definición de sabiduría dice que es una habilidad que se desarrolla con la aplicación del conocimiento obtenido, con las conclusiones que nos llegan a dar un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, para sacar conclusiones, que nos habilitan para tener discernimiento, es decir, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que la sabiduría es una habilidad que usted desarrolla y que tiene como fundamento el conocimiento. Usted tiene que para llegar a obtener la sabiduría, tiene que llegar a conclusiones, como lo estamos hablando aquí. Tiene que llegar a tomar decisiones de qué recibe y qué no recibe. ¿Me estoy comunicando? Así que entendemos que es muy diferente el conocimiento a la sabiduría. Conozco un montón de gente con mucho conocimiento y poca sabiduría. Sin embargo, no conozco a ningún sabio que no tenga conocimiento. Así que tienen que ser las dos. Quiero simplemente definir eso. ¿Por qué razón? Porque esta mañana deseo compartir con ustedes las cosas que Salomón dijo respecto a la sabiduría. Y veremos si tienen relación con las finanzas. ¿Me acompañan? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? Ok. Acompáñenme por un momento, por favor, al libro de Proverbios, el cual fue escrito por Salomón, y vamos a estudiar por un momento qué es lo que Salomón dice respecto a la sabiduría. Proverbios capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 13 hasta el 18. Dice lo siguiente, Salomón: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Podría quedarme predicando simplemente ese versículo. ¿Quién nos lo está diciendo? El hombre más rico que existió en la Biblia. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Que la sabiduría es aún más importante, produce más ganancias, produce más utilidades que el mismo oro y la plata. Es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Mire este verso tan bello. La sabiduría, hablando Salomón de la sabiduría, dice: con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. ¿Qué tanto entonces nosotros deberíamos pedir por la sabiduría?
Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que las retienen. 9 cosas rápidamente para aquellos que apuntan encuentro en esos pequeños versículos que Salomón nos enseña respecto a la sabiduría. Número 1, dice que la sabiduría es más provechosa que la plata. ¿Qué quiere decir eso? Amado, amada, que aunque sí, el dinero es importante, más vale una idea que Dios te dé. ¿Me están escuchando? En términos normales, tú estás a una idea de ser millonario. No creo que me estén creyendo. Estamos a una idea. ¿Cuántos ejemplos pudiera darle? Mire, de los últimos que me impactó, el de los, ¿cómo se llama? Lore, los pet pillows, ¿cómo se llama? Pillow pets. ¿Qué fue esto? Un niño que andaba con un muñequito, con su muñequito, y andaba para todos lados y colocaba el muñequito de almohada y lo llevaba para un lado, lo llevaba por el otro, hasta que no sé si fue el papá o el hermano mayor, dijo, deberíamos desarrollar una almohada que sea en forma de mascota. Bueno, el primer año vendieron algo así como $100 millones. Estás a una idea de ser millonario. Pero ¿de dónde proviene eso? De la sabiduría, del conocimiento que tienes en la Biblia. Número 2, dice que produce mayores utilidades aún que el oro. Aquellas personas que compraron oro años atrás y han dicho, wow, de 800 pasó a 1800, tremendas utilidades. Salomón dice, ¿saben qué? Mire, yo lo tuve, 23,000 toneladas de oro. La sabiduría es mejor que eso. No lo está diciendo cualquiera que no tiene. Lo está diciendo alguien que tuvo por mayor. 3, dice que tiene más valor aún que las piedras preciosas. Más valor que el diamante más grande o que la esmeralda más fabulosa. Salomón dice, ¿saben qué? ¿Recuerdan que dice allí, la semana pasada lo hablábamos, que la reina de Saba le trajo piedras preciosas en cantidades exorbitantes? Y dice Salomón, no me mueve el piso, prefiero la sabiduría. Punto número 4, dice Salomón, no se puede comparar con nada terrenal. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es un regalo que proviene de Dios también. Porque Dios le dijo a Salomón, por cuanto me has pedido esto, yo te lo concedo. ¿Me está escuchando? Hay un versículo, creo que es en el libro de Job, que dice, porque yo le he restringido de sabiduría al avestruz. Lo hice bruto. ¿Me está escuchando? Así que es un regalo que proviene de Dios. 5, dice que nos ofrece larga vida. Número 6, como consecuencia, dice que da honor y riquezas. Escúcheme. ¿Qué dice que nos da? Honor y riquezas. ¿Ha conocido gente que tiene riquezas y no tiene honor? Yo lo he conocido. Pero cuando provienen de Dios, dice lo siguiente, yo te voy a dar honor y riquezas. Imposible no referirme a mi país de origen. ¿Cuántas y cuántas personas tenían riquezas? Pero de, ¿cómo decían? De provenientes de dudosos orígenes, eran lo que decían allí. Así decían, ¿no se acuerdan? De dudosa procedencia era que decían. Que si le aparecía un tipo con mucha plata y uno decía, ay, este man, ¿será que hago negocios? ¿Será que no hago negocios? Pero qué lindo, qué diferente cuando hablan y dicen de un hombre, no, este hombre la ha sudado. Junto con su mujer han construido algo. Esa plata la han obtenido con el sudor de su frente. ¿Eso sabe qué es? Honor y riquezas. Punto número 7 dice que como resultado te va a dar una vida placentera. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque cuando eres sabio, entonces te va a producir esto que estamos hablando y vas a poder disfrutar de la vida de una manera mucho mejor. Sobre todo recuerda esas riquezas que son acompañadas del honor. ¿De qué sirve? Como tanta y tanta gente hemos conocido, y más en una ciudad como esta, que tienen mucho dinero, pero que tienen que estar escondidos porque la procedencia del dinero no es la correcta.
8 dice, te llevará por caminos de paz. Y punto número 9 dice, la sabiduría es el árbol de vida. Y quiero que usted deje ese pensamiento allí por un momento. Árbol de vida. La pregunta entonces que quiero tratar de contestar en estos minutos que me quedan, después de que vemos lo que Salomón dice respecto a la sabiduría y después de que seguramente usted está de acuerdo conmigo que hay un enlace total y absoluto entre la sabiduría y las finanzas, como venimos hablando, la pregunta entonces es, ¿de dónde nosotros la podemos obtener? ¿De dónde podemos entonces nosotros obtener ese conocimiento y aplicarlo con la experiencia para que se convierta en sabiduría? Proverbios capítulo 9, verso 10. Salomón nos da un indicio de dónde comienza la sabiduría. Dice allí, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Lo que me está diciendo entonces es que yo tengo que tenerle miedo a Dios para tener sabiduría. Quiero mostrarle de qué tipo de temor estoy hablando. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 16. Salomón nos dice, el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría, por donde la sabiduría tiene que empezar es por el temor de Dios. Lucas 7:11. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaban a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto. ¿Cuántos han visto una caravana de esas de un muerto? ¿Alguna vez has asistido a un funeral? ¿Sí? ¿Todos? Ok, de eso estoy hablando. Dice lo siguiente. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Pastor, ¿será que puede venir? Es que se murió fulano. Claro, sí. Y entonces que llegue el personaje allí, al lado del cajón, todo el mundo llorando la cosa. ¡Ey! ¡Levántate! Y se ve que este man era sanguíneo. Estos que hablan porque el man se despertó y empezó a hablar de una. No, imagínense lo que pasó. Empezó a contar absolutamente todo. Dice allí, el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Qué bello, ¿verdad? Mire lo que dice a continuación. O sea, estamos todos claros en la escena. ¿Qué sentiría usted con eso? Oh, ahí sí diríamos todos, oh my God. Verso 16. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. ¿De qué temor estamos hablando? Estamos hablando de que tú comprendes, que tú dimensionas, que tú magnificas, que en tu cabeza pequeñita puedes tratar de dimensionar con quién tú estás lidiando. Que no estás hablando de un pensador muy famoso, que no estás hablando de un filósofo, que no estás hablando de un hombre que te habló de superación personal, que estás hablando de aquel que cuando se le da la gana interrumpe la muerte. Porque Él tiene esa capacidad como nadie más. Y cuando empezó la gente a ver esto en medio de ellos, dijeron, hey, como lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús se levanta en determinado momento en la mitad de la tempestad. Y es que usted y yo no lo dimensionamos. Imagínese uno de los huracanes, o nomás uno de los aguaceros como el de la semana pasada. Y que salga Jesús y le dice, ¡cállate, quieto!
y deja llover. Bueno, yo creo que yo salgo corriendo. Dios mío. Y por eso Pedro se tira en la barca y dice, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos hablando de una reverencia y de un respeto, de una honra por Dios, que no es simplemente como el temor, por ejemplo, que el pueblo tenía de Pablo porque los iba a matar. ¿Me hago entender? Ellos tenían era un miedo de algo malo que les iba a ocurrir, o el miedo que algunos de ustedes tenían por su papá. No les estoy hablando de eso. Les estoy hablando de una conciencia clara de que Dios es Dios. Y que debido a eso, nuestra vida, nuestros actos, nuestras andanzas tienen que estar sometidas a esa presencia de Dios. ¿Me estoy comunicando esta tarde? No les estoy hablando de miedo. Les estoy hablando de un reconocimiento de esa persona en la tierra. Les estoy hablando de cada cosa que nosotros hacemos. Señor, ¿te agrada? Estoy hablando de dos cosas muy diferentes. Y Salomón nos dice allí, el principio de todo esto tiene que empezar con el temor de Dios. Mire otro verso importante. En Salmo 36:1, mire lo que dice la Biblia. Dice el pecador, ser impío lo llevo en mi corazón. Es decir, ser malo lo llevo en mi corazón. ¿Quién lo dice? El pecador. El pecador. Y mire lo que dice la Biblia allí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que entendemos que hay una relación entre aquellos que viven una vida de pecado y que no tienen el temor de Dios. Salomón nos dice, ¿quieren riquezas? Antes de las riquezas tiene que venir la sabiduría, pero antes de la sabiduría tiene que venir el conocimiento, pero antes de que venga el conocimiento, lo primero que tú necesitas tener es un corazón inclinado y temeroso de Dios. Una serie de finanzas un poquito diferente, ¿verdad? La pregunta entonces, ¿en dónde podemos encontrar esto? ¿En dónde empieza? Encontré por lo menos 3 fuentes claras que nos enseñan respecto al temor de Dios y nos enseñan respecto al principio de la sabiduría. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1. La primera fuente de sabiduría que obtiene una persona, que puede tener, le puede parecer a usted muy lógico, pero créame, no lo es. Son padres temerosos de Dios que le enseñen el temor de Dios. Salomón dice, escuchen hijos la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Mire lo que dice Salomón tan lindo allí. Cuando yo era pequeño. ¿Qué está diciendo? ¿Saben cuándo empezó todo esto? Diga conmigo, cuando yo era pequeño. Dice Salomón, cuando yo era pequeño, vivía con mi padre. Cuando era niño, consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza de una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío, y acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar. Cuídala bien,
que ella es, ¿qué encontramos allí? ¿Sabes qué encontramos? A David, el papá de Salomón, hablándole, diciéndole, aconsejándole. ¿Cuándo empezó todo? Todas las noches, antes de acostarnos, le hablo un versículo a Mariana. Y le digo, hoy vamos a aprender este versículo. Ya, tan tonto, ¿cómo se lo va a aprender? Cuando tenga 20, se va a acordar. Porque le estoy hablando ya a su espíritu. Anoche, Mariana, este es el versículo de esta noche. El Señor es mi pastor y nada te faltará. El Señor es tu pastor, Mariana. Nada te faltará. Que está muy chiquito. Palabra, palabra y palabra. De día, de noche. Allí él decía, cuando era hijo, el consentido de mi mami. Fuente número 1, los padres. Mire lo que dice el Salmo 34. David dice, vengan hijos míos, escúchenme, voy a enseñarles el temor del Señor. Salmo 34, 11. ¿En dónde encontraremos papás que hagan eso hoy por hoy? ¿En dónde encontraremos padres que puedan decir, vengan hijos que yo les voy a enseñar cómo temer al Señor? Cuando algunas veces sus hijos conocen más Biblia que ustedes. Proverbios 14, 26 dice, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. ¡Wow! Yo amo la palabra de Dios. Dice, el temor del Señor es algo tan valioso que va a proteger la vida de tus hijos. Los abuelos, los papás, enseñándole desde pequeño. Algunos pueden decir, ok, pero yo ya estoy grande. La segunda fuente que te puede enseñar respecto al temor del Señor son las autoridades espirituales. Segunda de Crónicas 26, 4 y 5 dice, hablando del rey Usías, dice, Usías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de sus padres, y su padre se llamaba Amasías. Y mientras vivió, Zacarías, quien lo instruyó en el temor del Señor, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Había muerto el papá, entonces se levantó un hombre llamado Zacarías, un sacerdote, que dice allí que ¿qué le enseñó? Mientras Zacarías vivió, quien lo instruyó en el temor del Señor. Las autoridades te pueden enseñar a hablar como estoy tratando de hacer esta semana. Pero tienes que ser tú el que abraza y dice, voy a vivir mi vida de acuerdo a este estándar. Papás, mentores, discipuladores, autoridades espirituales. Por eso los grupos de conexión. Porque de eso vamos a hablar. Cuando hablábamos del tronco, que Cristo se haga el centro de tu vida, estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder ver la obra de Jesús alrededor de tu vida para que tú digas, ¿quién es este que en medio de esta tempestad que yo estaba viviendo mandó calmar todo? Tercera fuente de la sabiduría. Y con esto cerramos. Nuevamente Salomón, escritor del libro de Proverbios, nos lleva allí a Proverbios capítulo 1 y del verso 1 hasta el 7 nos dice el propósito por el cual él escribe el libro de Proverbios. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y aquí nos dice, ¿para qué son los proverbios? Para adquirir, ¿me ayudan por favor? Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir corrección que dan prudencia, la rectitud, la justicia, la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos. Algunos que dicen, es que yo soy negado, es que yo soy bruto, es que, mira lo que dice Salomón,
Créanme, hay algunos de ustedes que se predican, esas son las palabras de afirmación que ustedes se dan a algunos. Yo soy negado, yo no sirvo para nada. Dios te dice cosas diferentes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. ¡Wow! Tremendo. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿En dónde entonces empieza todo? En la palabra, ¿verdad? En el punto número 3. Te dice allí, para eso son los proverbios. Quiero darle un consejo. Si usted tal vez dice, bueno, yo no tengo una vida devocional, es decir, no tengo un tiempo diario con Dios, no sé por dónde empezar. En su perfecta soberanía, Dios permitió que existan 31 proverbios. Como los meses tienen 31 días en su gran mayoría. ¿Qué quisiera proponerle en esta mañana? ¿Por qué no toma la disciplina de leer un proverbio al día? No se va a perder. ¿Hoy qué es? 15. Proverbios 15. Pues ahí, por ahí empieza la sabiduría. ¿Y qué hago en febrero? Pues estudia 28. Muy difícil. O 29 el año que sea bisiesto. ¿Qué hizo este hombre? Recibió la instrucción de papá. Aumentó su conocimiento teniendo temor de Dios. Y generó riquezas, abundancia. Pero lo más bello que hizo fue que nos dejó el testamento aquí. Mira, así fue que yo lo hice. ¿Recuerdan que Salomón dijo en el primer versículo que utilizamos que la sabiduría es árbol de vida? Y les dije, dejen este pensamiento allí. Acompáñenme por un momento, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice algo muy bello aquí. Y aquí nos reafirma esto que les he venido hablando. Pablo le dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo? La Biblia nos habla respecto a la mamá de Timoteo, nos habla respecto a la abuela de Timoteo, que se encargó de enseñarle. Y dice allí, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte, ¿qué? La sabiduría. ¿De dónde proviene entonces la sabiduría? El temor de Dios. ¿De dónde proviene el conocimiento? De las Escrituras. Y dice allí que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Me escucharon allí? No dice que Cristo da. Dice Cristo es la sabiduría de Dios. Salomón, ¿qué dijo? Que con la sabiduría obtendrías ¿qué? El árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Es Jesús. ¿Cuál es la conclusión? ¿A dónde nos quieres llevar? A Cristo. Podemos indagar en la vida de Salomón. Vamos a aprovechar todo eso, pero ¿sabes de qué va a estar hablando Salomón? De un hombre que siglos después estaba caminando entre la tierra y que estuvo enseñando y que estuvo compartiendo. Todo esto te va a llevar a enamorarte de Jesús, a escuchar de Jesús, a conocer las parábolas de Jesús, porque al fin y al cabo de eso se trata todo lo que nosotros hacemos. En ningún otro lugar lo vamos a encontrar. Y el apóstol Pablo dice, pues Cristo es la sabiduría de Dios. Así que en esta serie
empezamos de atrás hacia adelante. Algunos de nosotros quizás estábamos enfocados en ese fin, en la multiplicación, en la riqueza quizás, o simplemente en el tener. Algunos de ustedes quizás mes a mes sufren por simplemente cumplir con sus compromisos. Pero esto no tiene que ver con tu nivel social. Esto no tiene que ver con el tamaño de la cuenta de banco que tú tienes. Esto tiene que ver con un resultado que Dios quiere traer a todos y cada uno de nosotros. Y lo que Dios nos está diciendo es: si ustedes me buscan, si ustedes indagan lo que hay en mi corazón, entonces yo les voy a dar el conocimiento y la sabiduría. Les voy a dar una capacidad especial para que puedan generar, para que puedan sobreabundar. Y algunos estamos tan metidos en 2, en 3, en 4 trabajos, tratando por un lado, por el otro. Y Dios quizás nos está diciendo: por allí no es. Búscame, conóceme. Cuando tú me buscas, me conoces, tú te vas a conocer a ti mismo. Yo te voy a poner esas ideas para que produzcas. Por esa razón, uno de los valores de esta congregación es que somos emprendedores. Queremos celebrar los nuevos negocios que tú empieces. Queremos celebrar los nuevos ministerios que Dios te mande a hacer. Queremos celebrar eso y queremos equiparte y capacitarte para que tengas éxito en un área como esa. Porque ¿saben algo? Qué triste es uno decir: no, yo estoy enamorado de Dios, lo amo, lo bendigo, pero andar quebrado. ¿O a alguien le gusta eso? A mí no me gusta. Creo que la sangre de Jesús cubrió también las finanzas. Pero creo que la iglesia ha estado enfocada incorrectamente en el evangelio de como lo llaman algunos, de la prosperidad, es decir, de simplemente los resultados. Cuando Jesús dice: ¿sabe qué? Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia perfecta, y todas las otras cosas van a ser añadidas. Iglesia, quisiera invitarte a que no te enfoques en las añadiduras, sino que te enfoques a buscar al Rey. Enfócate en buscar su sabiduría. Enfócate en temerlo, para que entonces puedas disfrutar a plenitud las riquezas y la honra que Dios desea darnos. Mi enfoque no es que todos seamos millonarios, pero qué bueno que todos lo lleguemos a hacer. Parece que no estoy predicándole a la... Como le dije la semana pasada, si usted tiene problema con eso, pues mande los cheques aquí, Presencia Viva. Abrimos más iglesias, enviamos más gente a otros países. Ponte en pie, por favor, y cierra los ojos un momentito. Y pregúntale esta tarde al Espíritu Santo: ¿qué decisiones tengo que tomar con una enseñanza como esta? ¿Cuáles son las cosas que me estás hablando? Quizás tu mismo sistema de creencias debe cambiar. ¿A qué me refiero? Desde pequeño asistí, por ejemplo, me podrás decir, desde pequeño asistí a un lugar donde me decían que el dinero era del diablo. Pues si es del diablo, vaya y quíteselo. Hello. ¿Me escucha? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Así que quiero que hagamos algo esta mañana. Cierre allí sus ojitos por un momento. Y quiero pedirle que por fe usted crea esto que vamos a hacer en este día. Cierre sus ojitos y
por favor repita después de mí. Si usted confía en este momento en la dirección que estoy teniendo, por favor repita después de mí. Padre, en este día he recibido tu palabra, tu instrucción, y lo primero que deseo hacer es renunciar a todo concepto que pudo ser establecido en mi vida por medio de mis papás, por medio de la iglesia, por medio de la cultura. Este día yo renuncio a todo voto de pobreza, de ruina, de escasez, y declaro que soy tu hijo, tu hija, que tú tienes para mí planes de bendición y no de calamidad. En este día yo recibo, abrazo el diseño que tú tienes para mí. Padre, y oro por esta congregación, Señor, pidiendo que tú pongas sed de buscarte, Dios. Que esta sea una congregación, empezando por todos nosotros, por nosotros mismos, que tenga el temor de Dios en su corazón. Ayúdanos a ser diligentes, aquellos que están en la etapa de ser abuelos o de ser padres, en instruir a las generaciones por venir, para cortar toda cosa que venía del pasado. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de ser levantados y criados con el temor tuyo, ayúdalos a buscar mentores, padres espirituales, padres en la fe, discipuladores. Que haya una petición en su corazón, que se acerquen a otros hombres a decirle: enséñame del temor de Dios. Y número 3, te pido que a todos nos des sed por tu palabra. Que queramos, Dios, indagar, conocer más. Te doy gracias, Señor, por esta serie, Dios. Pido que traiga transformación y que el dinero tenga la posición correcta que debe tener, Señor. No encima, pero tampoco debajo, Señor. Simplemente en nuestro bolsillo, dispuesto a ser repartido para donde tú pides que sea repartido, Dios. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Y oramos en este día por esta congregación, Señor, declarando que es una congregación bendecida, Dios Todopoderoso. Declarando que es una congregación bendecida, Dios Todopoderoso. Que tú ensanchas el territorio que les has dado, Señor. Les das nuevas visiones, Señor, sobre las cosas para hacer, Señor. Que tu mano estará sobre ellos en todo momento, Dios. Y que tú los librarás del mal, Dios Todopoderoso. Líbralos del mal, Dios bendito. Guárdalos bajo tu protección. Como tu palabra lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en este día, Señor. Amén y amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info@presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.